Todos hemos hecho compras en el supermercado alguna vez. Llegamos con una lista rápida, tomamos lo de siempre, pagamos y seguimos con nuestra vida. Pero déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué se te va realmente el dinero cuando compras? Aquí empieza todo. En muchos hogares el problema no es que se gaste demasiado. El problema es que no se ve con claridad qué se compra, cuánto cuesta. Y lo más interesante es esto. Ese mismo problema ocurre todos los días en muchas empresas. Compras impulsivas en casa, gastos no planificados en la empresa, productos repetidos en la despensa, sobreinventario en la organización, decisiones por costumbre en el supermercado, decisiones por intuición en el negocio. Y entonces aparece la idea clave de este contenido. El hogar es el primer laboratorio de gestión. Cuando organizas mejor tus compras, sin cambiar tu rutina, estás entrenando algo mucho más importante, tu forma de decidir. Una lista inteligente de compras no es solo un papel, es una forma de pensar. Es pasar de comprar lo que falta a entender lo que consumes. Es comparar lo que planificaste con lo que realmente compraste. Y cuando haces eso, ocurre algo fundamental. Dejas de adivinar y empiezas a ver. Aquí es donde la tecnología entra en escena, pero no como magia. No necesitas nada complicado. Herramientas sencillas y accesibles como una hoja de Excel. Pueden ayudarte a ordenar precios. ChatGPT puede apoyarte a convertir tickets desordenados en información clara. Y con Power BI puedes visualizar tendencias que antes pasaban desapercibidas. Pero atención a esto. La herramienta no piensa por ti. La inteligencia está en la pregunta que haces y en el hábito que construyes. Cuando ves tus datos, cuando comparas, cuando analizas, el control deja de sentirse como una carga y se convierte en tranquilidad. Este contenido no va solo de ahorrar dinero, va de crear criterio, va de formar una mentalidad que empieza en casa y que luego se aplica, sin darte cuenta, en cualquier empresa. Por eso, en el video que acompaña a este artículo, te voy a mostrar un ejemplo práctico, paso a paso. Un caso real, sencillo, usando herramientas que puedes tener hoy mismo en tu hogar y que son exactamente las mismas bases que se utilizan en entornos empresariales. Si quieres ver cómo pasar de la despensa al dashboard, si quieres aprender a ordenar, comparar y decidir mejor, te invito a ver el video completo y a replicar el ejemplo por tu cuenta. Porque cuando aprendes a gestionar bien tu hogar, ya estás entrenando al gerente que llevas dentro. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos, pero casi nunca analizamos: ir al supermercado. Parece algo simple, rutinario, incluso automático, pero detrás de esa acción hay decisiones, hábitos y muchas veces improvisación. Y lo interesante es esto: la forma en que compras en casa dice mucho de cómo tomas decisiones en general. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como una charla cotidiana puede ayudarte a ver tus decisiones, personales y profesionales, con otros ojos. Gracias, Carlos. Y me encanta que empecemos desde ahí, desde lo cotidiano. Aquí no vamos a hablar de conceptos complicados ni de teorías difíciles. Vamos a hablar de hábitos reales, de cosas que pasan en casa. Porque es ahí donde realmente aprendemos. Muchas veces sentimos que el dinero se va sin darnos cuenta, y no siempre es porque gastamos de más, sino porque no miramos con atención. Hoy queremos mostrarte que ordenar lo simple puede enseñarte muchísimo sobre planificación y control. Y aquí voy a ser honesto, como muchos. Cuando escucho palabras como Excel, ChatGPT o Power BI, siento que ya entramos en terreno de expertos, de gente que sabe mucho. Pero yo solo quería comprar arroz, leche y algo para la cena. Entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Realmente sabemos en qué se nos va el dinero? Porque cuando no lo sabemos, no decidimos, reaccionamos. Y cuando reaccionamos, perdemos control sin darnos cuenta. Exactamente, Carlos. Y aquí hay algo clave. El problema casi nunca es el dinero, es la falta de visibilidad. En casa se nota cuando compras lo mismo 2 veces o cuando no recuerdas dónde estaba más barato. En una empresa pasa igual, solo que con montos más grandes y más consecuencias. Por eso una lista no es algo menor, es una herramienta que te obliga a pensar antes de actuar. Cuando ves, decides mejor. Cuando hablamos de una lista inteligente, no hablamos de algo complicado. Hablamos de detenernos un momento antes de comprar y preguntarnos:
¿Qué necesito realmente? ¿Qué ya tengo? ¿Qué puedo dejar para después? Ese pequeño ejercicio cambia todo. No se trata de gastar menos por obligación, sino de gastar con intención. Y ese hábito, tan simple en casa, es exactamente el mismo que luego se necesita cuando se gestionan presupuestos en una empresa. Todo esto suena muy lógico, pero hay algo que siempre pasa. La gente quiere ver cómo se hace. No basta con entender la idea, necesitamos llevarla a la práctica. Entonces la pregunta es directa. ¿Cómo pasamos de una lista escrita a decisiones mejores? ¿Cómo convertimos ese hábito cotidiano en algo que realmente nos ayude a tener más control y menos improvisación? Y justo ahí es donde queremos apoyarnos en alguien que nos ayude a aterrizar esto. JAPS Digital, porque una cosa es hablar de orden y otra es mostrarlo. ¿Te parece si nos enseñas, paso a paso y sin complicaciones, cómo una familia puede organizar sus compras, entender en qué gasta y empezar a decidir mejor usando herramientas sencillas, como lo haríamos en casa? Gracias, Ana. Gracias, Carlos. Y gracias a todos por acompañarnos. Quiero empezar diciendo algo importante. Esto que vamos a ver no es tecnología avanzada ni algo reservado para expertos. Es sentido común apoyado con herramientas simples. No necesitas saber de números ni de sistemas. Solo necesitas ganas de ver con claridad. Lo que te voy a mostrar aquí lo puedes hacer hoy mismo, sin miedo y sin complicarte. Empezamos con algo muy básico: registrar. Aquí tengo un Excel sencillo, sin fórmulas raras. Fecha, producto, cantidad y precio. Cada compra que haces la anotas. Y parece algo pequeño, pero pasa algo importante. Dejas de confiar solo en la memoria. Cuando escribes, tomas conciencia. Empiezas a notar cosas que antes se te escapaban, sin juzgarte, solo observando. Veamos paso a paso cómo vamos a registrar los datos de nuestras compras en simples hojas de Excel, como base de la automatización del control de nuestros gastos. Aquí ocurre algo clave y muchas veces subestimado: ordenar la información. Antes de analizar, antes de ahorrar, antes de decidir, hay que ordenar. En casa pasa igual que en la empresa. Si las compras están regadas en tickets, recuerdos y suposiciones, no hay forma de entender nada. Pero cuando las pones juntas, aunque sea en una tabla simple, cambia la perspectiva. Ordenar no es perder tiempo, es ganar claridad. Vamos a trabajar con el archivo de Excel fuente. Veamos primero las tablas que vamos a usar para analizar este problema. Tenemos varias tablas: tienda, producto, una que se llama lista plan, que es como una especie de planificación de lo que vamos a hacer; compras, que es las transacciones de compras que hacemos; y una que se llama ticket pro, que no es otra cosa que el detalle de cada ticket de compra que vamos a registrar. Lo que queremos hacer es crear este modelo. Es decir, esto es lo que se llama un modelo de datos. Vamos a usar la tabla de compras, que es la principal, la central, que se relaciona con la tabla tiendas, que tiene un código, como podemos ver aquí; la tabla de productos, que se relaciona con la tabla principal; y la tabla y el mismo código de productos se relaciona con nuestra planificación de compras. Por otro lado, tenemos una tabla de los tickets, que está relacionado con las compras. Dentro de cada compra puede haber uno o varios tickets que describen cada artículo que se va a comprar. Tenemos lista plan, que mencioné anteriormente, compras y tickets. La idea es que estas tablas van a ser la base para el análisis que vamos a realizar. Y sin claridad, cualquier decisión es solo un intento. Muchas decisiones se toman desde frases como "me parece que gasto mucho" o "siento que todo está más caro". Y ahí está el problema: decidir desde la sensación. La memoria es frágil y selectiva. Registrar no es desconfiar de uno mismo,
es ayudarse. Cuando los datos están escritos, dejan de ser una opinión y se convierten en hechos. En casa, esto evita discusiones internas. En la empresa, evita errores costosos. Es el mismo principio, solo cambia el contexto. Y cuando empiezas a registrar, aparecen los patrones. Te das cuenta de qué compras siempre, qué subió de precio, qué compraste sin planificar. No es para culparte, es para entenderte, y ahí ocurre el cambio. Ya no decides por costumbre, decides con información. Ese es el primer paso del control de gestión, tanto en casa como en cualquier organización. Cuando los datos están ordenados, empiezan a hablar solos. No hay que forzar nada. Aparecen patrones, productos que compras todas las semanas, gastos que crecen sin notarlo, compras impulsivas que antes pasaban desapercibidas. Y esto no es para juzgarte, es para entenderte. La gestión no empieza corrigiendo, empieza observando. Lo mismo ocurre en una empresa. Primero entiendes cómo se comportan los costos, luego decides qué hacer con ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando la información viene desordenada, como un ticket largo del supermercado? Aquí es donde herramientas como ChatGPT te ayudan muchísimo, no para decidir por ti, sino para ordenar rápido lo que ya existe. Tomas el ticket, lo organizas en una tabla clara y de pronto lo que era confuso se vuelve entendible. La clave está en esto. La herramienta no piensa por ti, te ayuda a pensar mejor. Y eso, bien usado, es oro tanto en casa como en la empresa. Vamos a ver cómo ChatGPT nos muestra tendencias y recomendaciones iniciales en el análisis de nuestros gastos. A continuación, vamos a hacer un análisis de estas tablas que nos van a servir como una guía para luego poder hacer la visualización con Power BI. En este caso vamos a usar un LMM parecido a ChatGPT, que es Gemini. Entonces vamos a escribir el código o el comando que se llama: favor, analiza el archivo fuente subido y dame una descripción de las tablas fuentes investigadas. Al hacer eso, vamos a subir la tabla fuente o la tabla de Excel que que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver cómo automáticamente, al correr esta instrucción, vamos a tener los resultados del análisis. Vemos como ya nos describe cada una de las tablas fuentes con sus distintas columnas. Vemos una recomendación de las relaciones para hacer un modelo de datos y recomendaciones técnicas para manejar la implementación de este modelo de datos en Power BI. Luego vamos a seguir investigando las tablas y le vamos a pedir una imagen representativa de las relaciones entre las tablas. Entonces Gemini va a crear una imagen que nos indica cómo se relacionan las tablas anteriores. Esto es una base para nosotros poder programar el diseño y la implementación del cuadro de mando. Ahora le vamos a pedir recomendaciones para crear las fórmulas y qué columnas tenemos que crear. Entonces vemos cómo nos da la información que le pedimos en una forma ágil y rápida. Por supuesto, tenemos nosotros que revisar lo que nos dice, porque se puede equivocar la inteligencia artificial. Y aquí quiero detenerme en algo fundamental: las preguntas. Porque no se trata solo de tener datos, sino de saber qué preguntar. Preguntas simples como: ¿qué productos se repiten? ¿Dónde gasto más? ¿Qué podría optimizar? Esas preguntas entrenan una mentalidad de gestión. En la empresa, un buen gestor no es el que tiene todas las respuestas, sino el que hace las preguntas correctas en el momento adecuado. Y eso se puede entrenar desde casa. Cuando pasamos a lo visual, todo se vuelve más claro. Un gráfico sencillo te muestra en segundos lo que antes no veías en semanas. No es para impresionar a nadie, es para entender.
Por eso siempre digo, lo que no se ve, no se gestiona. En casa, ver en qué se va el dinero cambia hábitos. En la empresa, ver los costos cambia estrategias. La visualización es el puente entre los datos y la decisión. Vamos a revisar paso a paso cómo Power BI toma los datos anteriores en nuestras tablas, resumen y nos permite entender qué está pasando. Ahora tenemos Power BI. En Power BI vamos a ver rápidamente cómo se leen las tablas, igual que en Excel, y vamos a crear el modelo de datos. Fíjense cómo en la tabla calendario queda finalmente el modelo de datos armado. Ahora vamos a crear la interfase. Vean cómo se hace la misma interfase estándar para las distintas pestañas que se van creando. Esto es súper importante para que quede una aplicación fácil de entender. Ahora vamos a crear las distintas fórmulas. Véanse cómo vamos creando las fórmulas y las columnas previo a realizar la implementación de la interfase. Ahora vamos a crear la interfase de cada una de las pestañas. Fíjense cómo se va armando rápidamente todo esto. Este procedimiento hay que estudiarlo con detalle. Y finalmente tenemos el cuadro de mando con el que vamos a trabajar. Vean ustedes cómo trabaja, cómo se filtra la información y las ventajas para poder nosotros comparar valores, por ejemplo, por gastos por qué tienda, poder filtrar por tipo de producto y ver los valores y resúmenes de gastos que tenemos por año y mes, o año y un mes si queremos. Estas son las ventajas que nos da la interfaz de Power BI. El botón de resetear los filtros. Ahora vamos a ver el resumen. Cómo podemos cambiar de pantalla a pantalla usando botones. Y en cada uno de ellos podemos hacer los mismos filtros que mencionamos anteriormente. Esto es un ejemplo práctico de cómo se vería una interfase de Power BI. Para implementar esto, pues se requiere mucho más tiempo que el que se ve en el video. Esto ha sido acelerado con la intención de que en poco tiempo puedan ver cómo queda un cuadro de mando para este ejemplo que he presentado previamente. Muchas gracias por su atención. Y creo que aquí queda algo muy claro. No estamos hablando de herramientas. Excel, ChatGPT o Power BI son solo apoyos. Lo verdaderamente importante es la mentalidad. Puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no tienes orden ni criterio, no sirve de nada. En cambio, con la mentalidad correcta, cualquier herramienta se vuelve útil. Y eso aplica tanto en casa como en la empresa. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cambian las decisiones. Ya no compras por costumbre ni por impulso. Compras con criterio. Sabes por qué eliges una tienda, por qué reduces un gasto o por qué mantienes otro. Esa tranquilidad de decidir con información es la misma que busca cualquier gerente en una empresa. No se trata de controlar por controlar. Se trata de decidir con menos dudas y más fundamento. Muchas personas confunden control con desconfianza y es todo lo contrario. Controlar no es vigilar a nadie, es entender qué está pasando. En casa no llevas un registro para castigarte, lo haces para decidir mejor. En una empresa sucede igual. Cuando los procesos son claros, las personas tienen más autonomía, no menos. El control bien aplicado genera confianza, porque todos saben dónde están parados. Muchas personas ven el control como algo negativo, como una restricción, pero en realidad es todo lo contrario. El control bien entendido es liberador. Te quita incertidumbre, te da opciones. Cuando sabes dónde estás parado, puedes elegir con calma. En casa, eso se traduce en menos estrés. En la empresa, en menos improvisación. El control no te quita libertad, te la devuelve. Hay un efecto que pocas veces se menciona cuando hablamos de control,
y es la tranquilidad. Cuando tienes claridad sobre tus gastos, sobre tus decisiones, baja la ansiedad. Dejas de preguntarte todo el tiempo, ¿estaré gastando de más? ¿O en qué se me fue el dinero? En casa eso se traduce en más calma. En la empresa, en menos presión innecesaria. El control no solo mejora números, mejora la forma en que vives y trabajas. Y aquí conectamos claramente la casa con la empresa. Todo esto que estás viendo no es un juego doméstico, es entrenamiento. Registrar, ordenar, analizar y decidir son habilidades clave en cualquier organización. La diferencia es que en casa aprendes sin presión. Cuando luego enfrentas presupuestos, costos o proveedores en una empresa, la lógica ya la tienes incorporada. Solo cambia la escala, no el principio. Aquí quiero insistir en algo importante. Esto se aprende haciendo. No necesitas entenderlo todo hoy, ni hacerlo perfecto. Empieza. Registra una semana, observa, ajusta. El aprendizaje real no ocurre cuando escuchas una idea. Ocurre cuando la pruebas en tu propia realidad. Y equivocarse es parte del proceso. Lo importante es empezar a mirar tus decisiones con intención, no seguir improvisando. Por eso me gusta decir que la casa es un laboratorio de gestión. Es un espacio seguro para probar, aprender y corregir. Aquí los errores no cuestan millones, pero enseñan lecciones valiosísimas. Cuando entrenas esta forma de pensar en casa, llegas mucho mejor preparado a escenarios más complejos, como una empresa. No subestimes lo que aprendes en lo cotidiano, porque ahí se forma el criterio. Todo lo que hicimos aquí sigue una lógica simple: registrar, ordenar, analizar y decidir. Esa misma lógica es la base del control de costos en cualquier organización. Lo que cambia no es el método, cambia la escala. Si ya entrenaste este hábito en casa, cuando enfrentas números más grandes, el proceso no te resulta extraño. Ya sabes cómo pensar, ya sabes por dónde empezar. Si miramos todo el recorrido, pasamos de la improvisación a la claridad. De comprar por costumbre a decidir con intención. Y ese cambio no ocurre de golpe, ocurre paso a paso. Lo valioso es que ahora sabes que es posible, que no es complicado y que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar sus decisiones con honestidad. Y algo que me queda muy claro es que ordenar lo cotidiano no solo mejora los números, mejora la tranquilidad. Cuando sabes por qué decides algo, te sientes más seguro. Ese criterio que se construye en casa luego se nota en el trabajo, en los proyectos y en cómo enfrentas problemas más grandes. No es magia, es práctica consciente. Quiero dejarte una idea clara. Ahorrar no es dejar de vivir, es decidir mejor. Cuando entiendes tus datos, tus decisiones se vuelven más conscientes. Y eso, tanto en casa como en la empresa, marca una diferencia enorme. No se trata de ser experto, se trata de ser consciente. Y eso está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar sus números con honestidad. Si este ejemplo te hizo sentido, te invito a seguir aprendiendo con casos reales, simples y aplicables. En el canal Data en Acción con Hubs, compartimos este tipo de contenidos pensados para ayudarte a tomar mejores decisiones sin complicarte. La idea no es llenarte de teoría, sino darte herramientas mentales y prácticas que puedas usar en tu día a día. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ojalá esta conversación te ayude a mirar tus decisiones diarias con otros ojos y comprender que el control no es una carga, sino una oportunidad para vivir y trabajar con más claridad. Nos vemos en el próximo contenido.